Hola jóvenes, el día de hoy analizaremos cómo resolver problemas con situaciones de razones trigonométricas. Por lo tanto, vayamos a la explicación. Analicemos pues a las funciones trigonométricas. Recordemos las funciones trigonométricas son propias del triángulo rectángulo. También recordemos que el triángulo rectángulo se resolvía con el teorema de Pitágoras, que nos dice el cuadrado de la hipotenusa C es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Eso es cuando se aplica directamente en el triángulo rectángulo. Bueno, en este momento no vamos a ver el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, nos interesa no eso en este instante. Lo que tenemos que entender es cómo sacar a las funciones trigonométricas. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? La función seno, coseno, tangente. Y las recíprocas o inversas, que es la inversa de la tangente, que sería la cotangente. La cotangente, secante y cosecante. Recordemos que estas salen con respecto a un ángulo. Como el que está en el piso o suelo, que es diferente del ángulo recto, que es de 90 grados, en mi figura es el ángulo beta, lo voy a sacar con respecto a ese ángulo. Entonces, el seno de beta que va a ser igual, el coseno de beta que va a ser igual, la tangente de beta que va a ser igual, la cotangente de beta que va a ser igual, la secante de beta que va a ser igual y la cosecante de beta a que va a ser igual. Yo a muchos de mis alumnos les digo que para poder recordar muy rápidamente las definiciones sin tener que hacer una situación muy compleja de análisis es recordar la canción de la coca, ya que si nosotros cantamos dicha canción podemos establecer qué es cada uno de ellos. Entonces, para poderlo hacer antes, primero, este de aquí es el cateto adyacente. Este de aquí es el cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? Al ángulo B. El cateto adyacente se llama adyacente porque está en el piso o está abajo de lo que es el ángulo del cual estoy sacando, que sigue siendo B. ¿Sale? Ok, entonces recordando cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, podemos definir y cantar la canción de la coca. Entonces, para el seno vamos a establecer los valores de acuerdo de arriba hacia abajo. Entonces, coca, coca, hip, hip. Hip me refiero a la hipotenusa, la abreviatura de hipotenusa. Y luego entonces vamos de regreso. Coca, coca, hip, hip. Y entonces con esto ya tengo definida. Entonces, si lo hacemos más rápido sería coca, coca, hip, hip. Coca, coca, hip, hip. Y entonces cantamos la canción de la coca para definir a las funciones trigonométricas. Ok, entonces nos quedan las fórmulas de esta manera.
Entonces, vamos a analizar un ejemplo. El ejemplo sería este. Desde la azotea de un edificio, un individuo observa con un ángulo de depresión de 12 grados 10 minutos. Un corredor que se dirige en línea recta hacia el edificio, 5 minutos después, observa que el ángulo de depresión ha variado y se ubica a 76 grados 30 minutos. Calcule la distancia recorrida por el corredor. Si la distancia visual del individuo y el corredor al principio es de 160 metros. Así nos quedaría el diagrama de la situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué podemos sacar. Tengo el ángulo de 12 grados 10 minutos y tengo la hipotenusa del triángulo más grande. Entonces, con ello podría yo sacar la altura del edificio. Entonces, si analizo, la altura del edificio sería un cateto opuesto y la longitud del que está arriba de la azotea hacia lo que estaba viendo del corredor es de 160 metros, sería la hipotenusa. Entonces, utilizando la función seno, que relaciona el cateto opuesto entre la hipotenusa, nos queda el seno de 12.16 grados, que son los 12 grados 10 minutos ya convertidos, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, que es igual a 160 metros. Ok, entonces despejando nos queda que el cateto opuesto es igual a 160 metros por el seno de 12.16. Haciendo la multiplicación, esto nos va a dar como resultado, y nos da como resultado 33.7 metros, que es la altura del edificio. Es decir, lo que mide de aquí hasta acá. Ok. ¿Para qué me sirve la altura del edificio? Bueno, con eso puedo ya tener un dato con que relacionar al ángulo de 76 grados 30 minutos. Quedándonos un triángulo de este estilo, ¿sí? En donde ya tenemos el cateto opuesto y el ángulo. Entonces, nosotros podemos sacar la distancia que hay de este punto a este punto, es decir, esta distancia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues requiero el cateto adyacente. Tengo el cateto opuesto y el ángulo. Entonces vamos a llamar a la función tangente. Entonces la tangente de 76.5 grados es igual al cateto opuesto, que es 33.7 metros, sobre el cateto adyacente. Despejando, tendremos que el cateto adyacente va a ser igual a 33.7 metros entre la tangente de 76.5 grados. Eso nos va a dar un resultado de 8.1 metros. Ahora necesitamos sacar la distancia total del edificio hasta donde estaba el corredor originalmente. Para eso necesito calcular el cateto adyacente. Tengo la hipotenusa, tengo el ángulo, y entonces nosotros podemos calcular el cateto adyacente total. ¿Sí? Todo eso. Entonces, como requiero el cateto adyacente, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, pues voy a utilizar al coseno. El coseno de 12.16 grados es igual a el cateto adyacente sobre 160 metros. Despejando me queda que el cateto adyacente es igual a 160 metros por el coseno
de 12.16 grados. El cateto adyacente es igual a 156.4 metros. Entonces, para saber la distancia que nos están pidiendo, lo único que tengo que hacer es hacer la resta de ese cateto adyacente grande menos este cateto adyacente chico. Entonces, 156.4 menos 8.1. Resultado, 148.3 metros. Y listo. Ahí tenemos resuelto este problema. Como vimos en este problema, pareciese que la situación fuese algo complejo. Aquí lo importante es saber deducir lo que nos dice un problema, interpretarlo adecuadamente, darle una buena lectura para poder diagramarlo y poder resolverlo de una manera sencilla. Hasta aquí llegamos por esta ocasión. Seguimos en contacto. Sigan disfrutando de sus caminos matemáticos.